Ellos no tienen voz, pero sí quien hable por sus derechos. Hola, mi nombre es Adriana. Y yo soy Larisa. Bienvenidos a Noticias Perronas, un espacio de Ni Perra Idea donde los seres sintientes son nuestra prioridad. La justicia finalmente llegó para Huesitos. Luis Rey Reyes, conocido como Colamonchas, fue sentenciado a 11 años y 4 meses de prisión por el delito de crueldad animal, luego de ser encontrado responsable de las agresiones que sufrió el perro Huesitos en febrero de 2025 en Santiago, Miahuatlán. La resolución fue emitida tras 10 audiencias de juicio oral encabezadas por la jueza Carla Ivonne Munguía Olmos. Además de la pena de prisión, deberá pagar más de 82,000 pesos de multa, recibir atención psicológica y perdió sus derechos políticos. Durante el juicio participaron médicos veterinarios especialistas que acreditaron las lesiones ocasionadas al animal. Aunque Huesitos recibió atención médica especializada, las heridas agravaron el cáncer que padecía y semanas después perdió la vida. La organización TAC, una protección al entorno, reconoció el trabajo de la Fiscalía General del Estado y del Tribunal Unitario de Enjuiciamiento por lograr una resolución que ya es considerada un precedente histórico en la defensa de los seres sintientes. Desde Noticias Perronas enviamos una felicitación y un abrazo solidario a Patricia y Catalina Aguilar, amigas y aliadas de este proyecto, cuya perseverancia fue fundamental para que este caso llegara hasta sus últimas consecuencias. Porque cuando la justicia llega, no devuelve la vida, pero sí deja claro que la crueldad no puede quedar impune. Y precisamente de este caso nace la siguiente historia. Del dolor de Huesitos podría surgir una nueva ley para Puebla. La asociación TAC presentó en el Congreso del Estado la iniciativa denominada Ley Huesitos, impulsada por Catalina Aguilar y entregada a la diputada Beatriz Manrique Guevara. La propuesta busca fortalecer la protección animal mediante 3 ejes principales: la creación de un padrón estatal de agresores, la responsabilidad directa de autoridades municipales y el fortalecimiento de las sanciones y mecanismos legales para la protección de los animales. La iniciativa surge a partir del caso ocurrido el 12 de febrero de 2025, cuando cámaras de vigilancia captaron a un sujeto lanzando una piedra contra Huesitos mientras dormía en la vía pública. Ese acto de crueldad terminó convirtiéndose en uno de los procesos judiciales más importantes del país en materia de bienestar animal. Ahora la pregunta ya no es si hubo indignación, la pregunta es ¿qué harán los legisladores con esa indignación? Porque las sentencias castigan el pasado, pero las leyes pueden proteger el futuro. El bienestar animal también se construye desde la prevención. Durante 5 días, el gobierno de la ciudad de Puebla realizó jornadas de bienestar animal en distintas colonias y juntas auxiliares de la capital. Ahí se ofrecieron servicios gratuitos de vacunación antirrábica, orientación veterinaria, esterilización y capacitación sobre tenencia responsable. El secretario de Medio Ambiente, Iván Herrera, explicó que estas acciones buscan acercar servicios básicos de protección animal a las familias poblanas y generar una cultura permanente de cuidado. La meta, aseguró, es ampliar la cobertura de estas jornadas en más zonas del municipio, porque proteger animales no siempre significa rescatar, muchas veces significa prevenir, y prevenir siempre será más humano que reparar el daño después. Y mientras algunos municipios avanzan en materia de bienestar animal, otros siguen exhibiendo graves carencias. En Huatemalco, Puebla, un caballo atropellado permaneció durante horas sin recibir atención adecuada después de un accidente vial ocurrido el pasado 15 de junio. El equino viajaba junto a su jinete Eleodoro Luna Pasos, de 74 años, cuando ambos fueron embestidos por un vehículo presuntamente conducido a exceso de velocidad. Tras casi 47 horas de agonía, el caballo tuvo que ser sacrificado. Mientras tanto, Eleodoro continúa hospitalizado con al menos 6 fracturas en el cuello y la columna vertebral. El caso ha generado indignación por la ausencia de protocolos claros para atender este tipo de emergencias, porque las leyes existen, los reglamentos existen, pero cuando no se aplican el sufrimiento continúa, y eso también debería preocuparnos. Una escena insólita generó conversación en redes sociales. En Tlacotepec, Guerrero, fueron captadas imágenes de lo que aparenta ser una cebra recorriendo calles del municipio mientras era guiada por varias personas. Sin embargo, versiones locales señalan que podría tratarse de un equino pintado. Las grabaciones muestran además otros animales, incluyendo búfalos. Hasta el momento, ninguna autoridad ambiental ha informado sobre la procedencia de los ejemplares ni sobre la documentación relacionada con su posesión. Y más allá de si era una cebra real o no, la discusión de fondo sigue siendo la misma. Cuando hablamos de animales, las costumbres nunca deberían estar por encima de su bienestar.
De Guerrero viajamos hasta Culiacán, donde una denuncia por crueldad animal terminó exhibiendo una realidad preocupante. Un perro murió tras ser atacado con un arma blanca en el sector Alturas del Sur. La situación provocó momentos de tensión entre vecinos, movilizó a la policía municipal, al ejército mexicano y a la Cruz Roja. Incluso una menor de edad sufrió una crisis nerviosa tras presenciar los hechos. Colectivos animalistas señalaron que la violencia extrema nunca puede justificarse y anunciaron que presentarán las denuncias correspondientes, porque más allá de las versiones encontradas, existe una verdad innegable. Un animal perdió la vida. Y cuando la violencia se normaliza, nadie gana, ni las personas, ni los animales, y mucho menos las comunidades. No todas las historias nacionales son trágicas, y esta es una de ellas. El Pato Merlín se convirtió en una de las figuras más populares del Mundial 2026. Vestido con camiseta de la selección mexicana y acompañado por su dueña Carla Gómez, Merlín ha recorrido distintos puntos de la Ciudad de México participando en celebraciones mundialistas. Su presencia fue tan llamativa que incluso llama la atención de la FIFA. Especialistas consideran que el fenómeno demuestra cómo una figura espontánea puede conectar más con las personas que muchas campañas diseñadas desde oficinas. Merlín no fue creado por una agencia, no fue producto de una estrategia, simplemente apareció y la gente decidió hacer lo suyo. A veces la autenticidad sigue siendo la mejor campaña. Y en información internacional, un caso ocurrido en Los Ángeles ha generado indignación y reabierto el debate sobre el uso de la fuerza policial contra animales. Jameson, un Golden Doodle de 2 años, murió tras recibir un disparo de un oficial de la LAPD durante una intervención originada por una supuesta queja de ruido. La policía asegura que el perro se abalanzó de forma agresiva contra los agentes. Sin embargo, su dueña sostiene que Jameson era un perro dócil, que llevaba una camiseta de los Knicks y que simplemente corrió en capacitación en comportamiento animal. Y es que según estimaciones del Departamento de Justicia de Estados Unidos, entre 25 y 30 perros mueren diariamente a manos de corporaciones policíacas. Jameson murió frente a su familia, y hoy su historia vuelve a recordar que la protección animal también debe formar parte de las discusiones sobre seguridad pública, porque detrás de cada estadística siempre hay una familia que pierde a uno de los suyos. Y cerramos esta edición con una historia tan sencilla como poderosa. 2 pequeños perritos se volvieron virales luego de ser captados refugiándose sobre una mesa mientras una fuerte lluvia caía sobre un parque. Sin una casa, sin un techo, sin un lugar seguro, los lomitos encontraron la manera de mantenerse secos, utilizando lo único que tenían disponible. Las imágenes conmovieron a miles de personas, pero también recordaron una realidad incómoda. Miles de animales viven en situación de calle. Miles enfrentan cada tormenta completamente solos y miles siguen esperando una oportunidad. A veces un video nos roba una sonrisa, pero también puede recordarnos una responsabilidad, porque cuando llueve ellos también sienten frío. Y así llegamos al final de esta edición de Noticias Perronas. Hoy hablamos de justicia, de prevención, de leyes, de rescates y también de la enorme responsabilidad que tenemos como sociedad frente a quienes dependen completamente de nosotros. Gracias por acompañarnos, gracias por compartir estas historias y gracias por seguir construyendo una comunidad que entiende que la empatía también se demuestra con acciones. Si te gustó este contenido, compártelo. Ayúdanos a seguir amplificando las voces de quienes no pueden hablar por sí mismos, porque informar también puede salvar vidas. Ellos no tienen voz, pero sí quien hable por sus derechos, porque quien ama a los animales nunca camina solo. Hasta la próxima.